Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar la entrega más reciente de esa obra genial, iniciada por el gran Edgar Pierre Jacobs, Blake y Mortimer, en este caso 8 horas en Berlín. Blake y Mortimer es la serie más longeva y muy peculiar dentro de lo que es la línea clara oficial. Tintín es el inaugurador, es quizá, y sin quizá, la figura más relevante, más influyente, más reseñada, más conocida, pero junto a él están las obras de Bob de Moor, que también reaparecerá aquí, y sobre todo Blake y Mortimer de Edgar Pierre Jacobs, que se inician con entregas con El secreto del espadón, El misterio de la gran pirámide y La marca amarilla, que en mi opinión, y la de muchos creo, el mejor álbum de la serie. Unos personajes muy bien dibujados, los entornos, las arquitecturas, tal. Edgar Pierre Jacobs quiso hacer una obra original y es quizá la obra más británica del cómic europeo. O sea, porque aquí los personajes, los protagonistas, los rivales no, pero los protagonistas son británicos, inglés y escocés. Gran parte de la historia es cuando no tienen que viajar, que es algo también muy frecuente, que estén yendo para un lado y para otro, transcurren en Gran Bretaña. Y el espíritu que destilan muchas de las páginas de Jacobs y de los que lo han seguido, pues tiene que ver mucho con lo inglés, con lo británico. Jacobs, como sabido, ya repasamos aquí todo esto, repasamos en un vídeo Blake y Mortimer hasta donde había en ese momento, lo de Jacobs y los sucesivos, y después según han ido apareciendo tomos distintos, hemos ido actualizando en distintos vídeos junto con otros álbumes distintos, de otros autores que no tienen nada que ver, pero que habían salido por esa fecha. Entonces, si uno repasa la relación Blake y Mortimer, pues le aparecerá todos los vídeos que en el canal hemos dedicado a esta serie, que hoy vamos a cerrar de momento, con obligada provisionalidad, porque este álbum acaba de salir, pero vendrán más, previsiblemente. Como es sabido, Jacob fallece cuando hace las 3 fórmulas del profesor Sato, que iba a tener una continuidad, que había dejado algunos esbozos a lápices, los crayons, que llaman en Francia, o en Bélgica, en Francia en este caso, y pasaron años hasta que Bob de Moor se decidió, y desde los apuntes aquellos y continuando la línea de guión que tenía muy desarrollada Jacobs, realizó Mortimer contra Mortimer, las 3 fórmulas del profesor Sato, segunda parte. Después hubo una especie de hiato porque se continúa la serie, no se continúa, ¿qué hacemos? De momento hemos terminado la obra de Jacobs. Entonces entra en escena un guionista llamado Jan Van Ham, que junto a Ted Benoit, que ya conocemos de otras historias del cómic también, en cierta manera de línea clara, con Joe Banana y todas estas cosas, pero aquí hacen los dos, guión de Van Ham y dibujo de Ted Benoit, el caso de Francis Blake, que volverá a unirse el tándem en La extraña cita, otro tomo, o sea, el caso Francis Blake sería el 13 y La extraña cita el 15 de la colección, de la serie. Después Van Ham ha hecho muchos más guiones, por ejemplo, bueno, unos cuantos, claro, porque tampoco es una serie, pero por ejemplo La maldición de los 30 denarios o El último espadón, que es el anterior justo al que vamos a ver hoy. Pero después hay otro guionista, Yves Senté, que ha hecho muchísimos, porque aquí tenemos el 14, es la maquinación Voronov, que es fundamental en el devenir de la serie, y a partir de este ha ido haciendo los guiones de Los sarcófagos del sexto continente, que también son 2 tomos, El santuario de Gondwana, El juramento de los 5 colores, La vara de Plutarco, El testamento de William S., los 2 tomos del Valle de los Inmortales, es decir, se ha encargado de gran parte de los guiones de lo que ha ido deveniendo la serie. ¿Esto qué significa? Pues significa que él le ha dado un giro distinto, porque así como otros guionistas, y ahora veremos otro caso respecto al dibujante, han querido en ocasiones tirar de algún elemento ya conocido de Jacobs, aquí, dentro de que son los mismos personajes y que una línea temática más o menos parecida, han intentado renovar, innovar y, digamos, de alguna forma actualizar. Entonces, por un lado tenemos los que siguen más o menos la tradición de lo antecedente, y por otra la que, manteniendo los personajes, se deslindan completamente de la acción, como sucede en el tomo que vamos a ver en un momento. Todo esto con dibujos de varias personas, por ejemplo, André Julliard o Peter Van Dongen y Teun Berserick. Esto hasta el tomo 28.
Después hay un tomo aparte, el último faraón, de Solheim y tal. Pero vamos con el tomo 29, que es este, que es el que nos ocupa hoy, que nos interesa hoy. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que Jean-Louis Bouquet y Jean-Luc Fromental, y dibujo de Antoine Aubin. Antoine Aubin ya había colaborado en Blake y Mortimer, haciendo otra historia. Por ejemplo, en mi opinión, me parece una de las claves de la serie. Bueno, él dibuja el segundo tomo de La maldición de los 30 denarios y después La onda Septimus. La onda Septimus, que recoge el relevo directo de La marca amarilla. Y además con guión de Dufaux, en fin. A mí es un tomo que me pareció bastante interesante, que para muchos ha sido fallido, pero es una forma un poco de continuar y de mantener alerta al lector, y sobre todo de lanzar al lector nuevo a lo anterior. Y en esta estamos cuando llegamos a 8 horas en Berlín, que a mí me parece un álbum muy novedoso y que me ha sorprendido. Yo, de hecho, estos vídeos sabéis que voy pasando las páginas, las vemos juntos, pero es que me parece que en este quizá habría que preservar cierto momento, porque es una sorpresa muy importante. O sea, aquí estamos en plena Guerra Fría, de verdad. Ya no hay solo el país ficticio ese del secreto del espadón, esos orientales, que es donde aparece Ulrich por primera vez. Ulrich, que el hombre de las 9 vidas, que además le cae encima una bomba atómica y un pilón de cemento de 27 toneladas, y en el siguiente capítulo reaparece porque es que casualmente se hundió la tierra en ese momento, cayó dentro, se protegió de la radiación y el cemento se quedó encima, con lo cual, excavando, pues consiguió salir de allí. Yo qué sé, o sea, eso lo he dicho como tontería porque eso no pasa, pero lógicamente. Pero que aparece y reaparece y reaparece y reaparece. En este caso no hay un final de Ulrich en 8 horas en Berlín, pero en otros casos sí hay un aparente final. Aunque después, ya digo, pues milagrosamente consigue escapar de la situación. Bien, 8 horas en Berlín habla de la Guerra Fría real. De hecho, el Berlín alude a el Berlín del 1963, con el muro, para que no escaparan los de la Alemania comunista a la demócrata, supuestamente, que la demócrata se llamaba la comunista y la otra se llamaba la federal, República Federal de Alemania y República Democrática de Alemania. La democrática era la comunista. Escapaba gente y pusieron el muro para que no escaparan con tanta facilidad. Y de pronto, pues cuando empezamos el álbum, de pronto nos encontramos que hay una investigadora, una arqueóloga, Olga Mandelstam, en Arkham, buscando una ciudad perdida muy anterior de los Balcanes, muy anterior a los romanos, a los griegos y todo esto. Y cuando están allí excavando, de pronto, ¿qué pasa? Que encuentran 7 ataúdes recientes, donde hay unos individuos, 7 concretos, a los que le han arrancado la cara. No tienen rostro, tienen el rostro desfigurado. Nos vamos al muro de Berlín, donde hay un intento de fuga. Un agente que resulta que después descubriremos que es un infiltrado en el lado oriental por parte del occidental, que tiene algo muy importante que decir, pero que no lo puede transmitir por los códigos habituales. Entonces tienen que rescatarlo, mandan con una grúa, una cubeta de hierro. Él sale corriendo, le pegan un disparo, consigue subir a la cubeta, le disparan, pero la cubeta repele las balas. Pero aún así lo han dejado moribundo, y cuando llega al lado donde lo están esperando, Doppelganger. Vamos a Londres, está allí Blake llegando a su casa, tengo que volver a salir, tal. Está Mortimer buscando la cámara de fotos, que no la encuentra, la tiene colgando del tirador de la puerta. Se la encuentra Blake, busca esto, así, sí. Pues me voy aquí con Olga, que es mi amiga, con la que hemos visto de la excavación, para ver mis habilidades de arqueólogo, tal. Ah, muy bien, muy bien. Usted es muy influyente desde aquello que pasó en el Nilo, el misterio de la Gran Pirámide. La legendaria ciudad de Arcaim. Imagínese, más antigua que la pirámide de Keops. Claro, eso para la arqueóloga está muy capacitada, pero él dice que es el mismo menos. Pero hablan también hacen alusión a la maquinación Voronov, que eso no le ha hecho disuadir de ir allá a los países. Eso, no, a mí esto me importa muchísimo. Y hablan de que Blake ha intentado establecer unos vínculos de mediador pacífico, el teléfono rojo entre Washington y Moscú. Siempre ha apostado por la paz. Bueno, pues se van, cada uno ya no se van a ver, se despiden. Blake va a una cena que tardará en volver, y Mortimer muy temprano se va allí con su amiga Olga. Llega efectivamente a Moscú
Donde lo retienen aparece un diplomático, pasa y está allí Olga. ¿Qué lo lleva? No podemos hablar, recuerda que el pasado, no podemos hablar aquí en el avión porque este país hasta los aviones oyen. Bueno, llegan al sitio y se encuentran con que ahí hay una especie de comisario, Mikhail Bunin, de la policía criminal, que está allí. ¿Por qué? Que está aquí. Pues por los cadáveres que han encontrado, todos con la cara arrancada. ¿Qué cosa más rara que habrá pasado? ¿Un médico forense? Sí, claro. ¿Y por qué no lo llamamos a la prensa? O directamente al Kremlin, dice el comisario. Aquí no ha pasado nada. Ojalá no lo hubieran descubierto y si lo hubieran descubierto, lo hubieran tapado otra vez. O sea, el silencio que quieren imponer allí. No obstante, Mortimer sigue con Olga indagando los cadáveres y descubre que tienen unas punzadas en la nuca y en una de ellas aparece un electrodo. Esto lo han intentado manipular, que se lo explica al comisario. Lo del electrodo piensa que puede ser un seguidor de un tal Julius Krantz, que era un médico, que durante el nazismo intentó dominar el hipocampo del cerebro para manejar a su antojo, crear pues una especie de supersoldados manipulados tal y cual, como marionetas. Blake, mientras tanto, llega a Suiza primero, después ir a Alemania, se encuentra con una serie de personajes, y hay también un americano, Carver, que es muy radical, que quiere acabar con todo lo que signifique nada de medias tintas, que hay que acabar definitivamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Están en Suiza planificando que en Berlín va a haber una figura muy importante al que denominan el príncipe, que no vaya a haber ningún atentado ni haya ningún problema. Muy bien. Están allí piensan que puede haber conspiraciones y le explica el alemán a Blake el caso que hemos visto. El agente aquel y le explica todas las consecuencias de aquello. Aquel que se intentó escapar mediante la cubeta en la grúa. Cuando se lo está contando, viene otro coche, le dispara, Blake consigue salir del coche, pero el otro fallece. Mientras tanto, en la instalación arqueológica, el comisario se despierta y ve que Olga y Mortimer no están. ¿Pero cómo? Porque le han informado de que por allí cerca hay por aquí algún hospital, algún sanatorio, no. Hay un manicomio, pero que está abandonado. Un manicomio, hay que ir allí. No, el comisario dice que no. Entonces Olga y Mortimer se escapan. Van preguntando a uno y otro y le explican dónde. Y efectivamente ven que está cerrado, con mucha seguridad todo, y Mortimer decide colarse. Le dice a Olga que se quede allí y él se cuela. Cuando está mirando que efectivamente ve que hay un edificio allí muy importante con unos prismáticos, pistola, queda usted detenido, se lo llevan. Mientras Blake está asistiendo al funeral del alemán que han asesinado y ve que vienen otra vez los que le dispararon. Se esconden con este amigo suyo, que es el jefe del MI6 en Berlín, y consiguen escaparse de los que le están persiguiendo. Mientras vamos con Mortimer, que lo llevan al recinto y efectivamente allí aparece Ulrich, de militar, de alta graduación, que decide que va a matar a Mortimer. Y en eso aparece un médico que resulta ser Julius Krantz, aquel que intentó manejar y manipular el hipocampo del cerebro humano. Venga, profesor Mortimer, le voy a enseñar hasta qué punto funciona lo mío. Se encuentran con un tipo que va con una máscara, deducimos que otro al que le han arrancado la cara, una especie de enfermero. Bueno, no he dicho que la apariencia al principio del manicomio esté abandonado, todo roto, todo tirado, pero llegan a partir de una planta donde está todo con máxima seguridad, con niveles tal. Y ahí, dentro, en otra planta, hay lleno de pacientes y resulta que con sus enfermeros tal, que cuando vemos que uno se escapa, lo llevan retenido y resulta que hay varios más, todos con la máscara, todos con la careta porque tienen la cara arrancada, el rostro arrancado. A Mortimer lo sientan, lo ponen forzado a un sitio, le empiezan a inyectar el invento del doctor alemán, en el ojo. Y le dice que verá como un Jekyll y Hyde, que verá su Hyde. Mientras Blake va por Berlín, entra en el lado comunista, haciéndose pasar por un editor. Se encuentra con uno que será importantísimo, Richard Mendoza, Ediciones Internacional. Que este es otro editor, pero también es otro individuo que, como veremos, tiene algo más que ver que las ediciones. Este se supone que es un editor más bien revolucionario y quieren intercambiar, la clave es que quieren intercambiar traducciones y tal de Che Guevara. Resulta que este es un agente doble, un agente del otro lado. Hace tiempo que no sabemos de él, claro, porque lo han matado, le gusta el cine y lo lleva a un rodaje de una película que estaban allí haciendo.
sobre una especie del mal y el bien después de Metrópolis, que había sido tan influyente. Stracenat Bar, un thriller fantástico en un genial cirujano trasplanta la cara de un santo a un criminal y viceversa para ver cómo altera eso sus personalidades. Entonces Blake se va a ver con los actores, sobre todo con la actriz protagonista, porque quiere hablar de Tibor Kertész. Este Tibor Kertész es pues la pareja de ella, o por lo menos un gran amigo suyo, que le suministraban, a través del cual recibían información. Pero ha descubierto algo que él solo dice: esto es muy gordo, llena una maleta con cosas y ya no la ha vuelto a ver, y se ha marchado. Pero han detectado dónde está. Pasamos a la página, que como vamos viendo, cada página, o 2 páginas concluye con un personaje, vamos de un personaje al otro, y como consecuencia de lo que le ha puesto el Dr. Krantz, Mortimer está asistiendo a psicosis, a la escena de la ducha de psicosis donde él es el asesino. Ya le han dicho que sería como descubrir su personalidad de Hyde, y cree que manejando con los electrodos del hipocampo se puede reconfigurar la sincronización neuronal, las ondas gamma. Las ondas gamma que ya conocemos de la marca amarilla, cómo se manipula mediante aquello, tal. Bueno, y el doctor le manda a la enfermera, porque él se va a ir, como veremos ahora mismo, con Ulrich y con uno de aquellos que le han quitado la cara, que va con una máscara, a la operación Doppelganger. 3 dosis diarias, tal. Muy bien, muy bien. Y se van en el helicóptero, el doctor, Ulrich y el otro, y el piloto. Vamos con Blake, que está con la actriz, buscando al tal Tibor Kertész, que saben dónde está, han descubierto dónde está, van a buscarlo en una barca, pero cuando está él huyendo, le disparan, él se mete en una barca a su vez y consigue huir. Lo persiguen, pero Blake y compañía lo defienden y bueno, consiguen rescatarlo, pero no con vida. Está muerto. Pero no ha sido suficientemente rápido la muerte para que escriba una cosa. Hace el 24. Que esto es un código que no entienden en principio. Bueno, ¿esto qué significará? La actriz pues se queda hecha polvo, porque claro, y se queda con él, sino quien va a velarlo, porque bueno, era su amante, ¿no? Y mientras Blake y Mendoza van a la ciudad, y Mendoza es el que le explica el código en qué consiste, porque él es el que lo ha ideado con el otro para mandarse los mensajes en clave. Y resulta que el mensaje es HGLS24, que tampoco saben qué significa en este caso, así que no lo saben. Volvemos con Mortimer, con los párpados abiertos para que le puedan pinchar. Vienen los enfermeros, lo sueltan, pero él está poseído por la ira, como el personaje que él se revuelve contra los enfermeros, coge a la médico esta, como que le va a clavar una aguja, se la clava a otro que viene allí a ver qué pasa. Huye Mortimer, llega a una habitación donde están los ataúdes aquellos con los tipos sin rostro, y de pronto ven a alguien que lleva el mono verde allí tirado por el camino, como si se hubiera despeñado por un precipicio. El doctor Krantz se va a enfadar, recupera los cadáveres. ¿Pero qué dice? Ahora esta noche ya lo haremos mañana, tal. Muy bien, muy bien. Van con un camión a deshacerse precisamente de los cadáveres, de los que no tienen cara, y sale Mortimer, que se ha desprendido el mono, lo que ha hecho es tirar un cuerpo por allí de aquellos con la ropa que él llevaba. Se enfrenta, y cuando va a asesinar a los soldados aquellos, aparece Olga detrás. Mortimer, Philip, no. Oh, es verdad, es verdad. Y entonces ya se recupera y explica lo que ha pasado, las técnicas de Krantz, y lo que quiere es manipular el cerebro, y no de un ejército, sino solamente de una persona. ¿Qué será? Se lo explica al comisario ruso. ¿Y para qué querrán tanto y con tanta prisa y esto? Pero no sabe lo que pasa en la visita oficial del presidente de Estados Unidos, Philip. Blake, junto con Mendoza, van también hablando de lo mismo, van intentando ver qué se pretende en un barrio residencial donde hay pues una especie de clínica extraña, secreta, que parece que no hay nada, pero se supone que está abandonada, pero que en realidad sí se hacen cosas, y ve a Krantz con un tipo con la cara. Y manos arriba, y aparece Ulrich, que detiene a Blake. La apariencia engaña, las cosas nunca son tan sencillas. Y de pronto, cuando tiene Ulrich a Blake y al doctor Krantz, junto con la persona que está manipulada, que le lleva la máscara, Ulrich dispara. Mendoza lo escucha, ¿qué habrá pasado? Y Ulrich ha matado a doctor Krantz, para ser él el que maneje al doppelganger, al que no tiene cara. Deja cao a Blake, ya usted es el asesino del del científico más importante del bloque del este. Mendoza ha oído el disparo y aparece Mortimer. Ah, pero usted está así. Bueno, llega Ulrich, lleven a nuestro paciente allí, que yo me ocupo de esto.
le pone una anestesia a Blake, mientras Mortimer y Mendoza están pensando en entrar allí a rescatar a Blake, ven que se marcha. Cuando Mendoza y Mortimer están pensando en entrar a rescatar a Blake, pasan un coche Ulrich con el señor que no lleva cara, con el enmascarado. No habrán dejado guardia, consiguen penetrar, se hacen pasar por la policía, encuentran a Blake anestesiado y se lo llevan, lógicamente. Lo rescatan. Y mientras Ulrich haciendo de las suyas. ¿Qué ha pasado? Es que Ulrich ha matado a Kranz y luego se ha vuelto todo negro. No sé qué me ha pasado. Pero las palabras que dijeron, la operación Doppelganger acaba de chocar contra la operación Príncipe. Es decir, el tema de Ulrich, de estos desfigurados, de todo esto que hemos descubierto al principio en la excavación, después en el manicomio supuestamente abandonado, y ahora aquí, tiene que ver algo con la visita del presidente de Estados Unidos, que es el príncipe. Pero claro, todo esto es ficción, pero relativa, ¿no? Entonces van a ir al lado contrario de la Alemania, pero muy bien, muy bien. Pero desde la oriental a la occidental. Pagan a los aduaneros de la oriental y ya está. Pero los de Occidente, pues son más meticulosos, entran y se encuentran a Mortimer allí leyendo cosas en la parte trasera de la furgoneta. Lo encierran a los tres. Blake, soy el director del MI5, hable con Inglaterra, hable con... No. Hasta que, vamos, que los tienen allí cerrados y ven que va hablando de la visita del presidente de Estados Unidos. Hasta que llegan por el coronel Bradley, a los que ya hemos conocido, regañando al muchacho al que lo ha encerrado. Lo siento, por favor, lamento, pero ¿cómo? 2 horas, hace 2 horas que avisé al Office Game, que es donde está pues la central de inteligencia de Londres. No vea esto que ha sido un follón, pero ¿qué pasa? Nada, es probable que la vida del príncipe corra peligro. Y entonces vemos, dije al principio que no lo iba a decir, pero bueno, tampoco así interesa más, ¿no? Así es más poner el cebo en el anzuelo, porque es que la verdad es que esta historia es apasionante. A lo mejor sí que es original, pero también hemos visto más algunas cosas de estas, las hemos visto otras veces, pero no así. Y esto está muy bien, porque vemos que está el meeting del presidente. ¿Y quién es el presidente? John Fitzgerald Kennedy, sin duda. O sea, además, perfectamente reconocible. Se encuentran allí el general Carver, que es el norteamericano aquel tan radical que ya conocimos, y ven que lo que dice Kennedy, bueno, pues está muy bien. Otro dice que se puede colaborar con los comunistas, que vengan a Berlín, allí el Kennedy diciendo. ¿Y qué se dan cuenta? Que Kennedy se ha sentado en el sitio que no podía ir por una dolencia de él. Han hecho el cambio. Porque aquellos tipos sin cara ya sabemos qué es lo que querían. O sea, la transformación física, la cirugía plástica, a quien lo habían asemejado. Van a la habitación donde había estado el presidente, descubren que hay un pasadizo secreto, lo siguen, se encuentran allí unos guardias, unos soldados, se deshacen de ellos, consiguen escaparse, Mendoza, Blake y Mortimer, y ven que hay un helicóptero que está a punto de despegar. Ulrich tiene que tener ahí al presidente de verdad. Rompen el camión que está suministrando el carburante, lo queman, van para aquí y para allí, consiguen evitar que el helicóptero despegue, mientras que el supuesto Kennedy está en el Air Force One subiendo el avión presidencial para regresar a Estados Unidos. Código rojo. Está llegando el helicóptero con Blake y Mortimer, con el farsante, lo traen herido, Mendoza, Blake y Mortimer, y llegan al avión presidencial. Pero esto no puede ser el americano, no, nada, el Carver, nada, ¿dónde estoy? El presidente recupera el sentido, en un lugar seguro, señor presidente. ¿Y qué pasa? ¿Qué viene tanto alboroto a bordo? Hay otro Kennedy, al lado de Ulrich. Cuido de mi obra maestra, querido amigo. Se enfrenta, y resulta que el Carver era aliado de Ulrich. Hay el enfrentamiento, piensan que Ulrich va a ser el que manda, y ¡pam! Matan a uno. Matan al supuesto doble. Agente Rand, detenga a este hombre, acaba de asesinar al presidente. Es Carver quien ha disparado a la víctima, no el presidente. Porque Carver cree que la única forma de acabar con los comunistas es siendo un ataque frontal, siendo un rival directo, beligerante contra los comunistas, porque si no, todo lo que sea ceder y todo lo que sea pactar es darles ventaja. Entonces, como el presidente es más dialogante y más tolerante, pues se lo carga y así ya no hay problema. Ulrich se enfrenta con él, el presidente soy yo, o sea, porque había el doble. Ulrich se enfrenta con el general, coge como renga al presidente, pero Mendoza lo libera. Vuelven a Inglaterra
después de haber estado Mortimer en la excavación donde se han encontrado, porque va a volver. Han pasado 5 meses y Mortimer va con una ropa pues, de mucho abrigo porque va a volver allí, porque Olga encontró una porción de la muralla de Arcaim, que es donde está apoyada en la foto. Y en el club les dicen unos personajes que ya conocemos, por ejemplo, de la marca amarilla, que hay una noticia, y ya no digo más. El final, que sorprendente y que deja a Blake y Mortimer anonadados, pues también tiene mucho que ver con la historia. Es una historia compleja, es una historia complicada, de idas y vueltas, pero que muy, muy bien tejida. A ver, los tomos de Edgar Pierre Jacobs tienen un sentido y un espíritu muy concreto y también muy de la época. Sobre todo el Espadón. El Espadón, que quizás la más floja, son 3 tomos, pero es quizás la más débil de la historia. Pero estas han ido actualizando, han ido remozando y han ido convirtiendo esos personajes que eran un poco, pues un poco fantasiosos. De un puñetazo a uno lo mandaban 7 metros más lejos, o eso, les caían cosas encima, no les pasaba nada porque milagrosamente había una hendidura en el sitio, tal. Esto ha desaparecido. Aquí ya hay confrontaciones reales, hay, como hemos visto, torturas, hay una actualización en concepto y el grafismo también, respetando muchísimo el original, porque son muy respetuosos con el dibujo de Jacobs, pero sin duda es una continuación muy digna y muy interesante, y que cada tomo, dentro de las 2 líneas que hemos comentado, esta pues no tiene prácticamente nada que ver con ningún otro álbum, salvo la referencia a los rayos gamma de la marca amarilla y de la onda Septimus, y también alguna alusión a la maquinación Voronov, pero vamos, poco que ver la historia unas con otras. Otras sí que tienen muchísimo que ver, incluso proceden casi que por vía directa de álbumes anteriores. Esta es la línea que no, que cada uno es más independiente. Y bueno, en cualquier caso, a mí me parecen unas obras maestras y que muy, muy dignas y muy bien hechas y muy merecedoras de atención, y por eso lo hemos traído al canal. Espero que te haya interesado pues lo que hemos visto, lo que hemos repasado, porque lógicamente un cómic no es para verlo como lo hemos pasado aquí, sino deteniéndose en lo que van explicando, en las viñetas cómo va sucediendo la estructura visual del asunto, eso que hemos dicho de las páginas, en fin. Esto no es de ninguna forma un sustituto, sino pretende ser un estímulo para que os acerquéis al álbum, que de luego recomiendo de todas. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tocamos dentro en el canal, también que te suscribas si no lo has hecho y que se lo comente a gente que conozca, por si también nos quieren pues, acompañar y suscribirse al canal y ayudarnos. Y nada más por nuestra parte. Gracias por la atención. Un saludo.